Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a la tercera emisión de la segunda temporada del programa Conversaciones con negociadores comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. En esta segunda emisión tiene como invitado a nuestro distinguido colega y amigo Mentor Villagómez. ¿Quién es Mentor Villagómez? El embajador Mentor Villagómez Merino ha sido un profesional de carrera del Servicio Exterior del Ecuador por 50 años. Graduado de doctor en jurisprudencia y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee también un diplomado de alta gerencia empresarial del Instituto de Desarrollo Empresarial del Ecuador, IDE. Y ha realizado estudios de especialización en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos, en la Universidad de Georgetown, en Washington, y la Universidad de Texas, en Dallas, en los Estados Unidos de América. Profesor en varias universidades del país y autor de numerosos artículos en revistas especializadas del Ecuador y del exterior, y de un libro sobre las relaciones del Ecuador con la Unión Europea. Ha sido subsecretario de Política Económica Internacional, subsecretario de Asuntos Económicos de la Cancillería y viceministro de Comercio encargado. Embajador ante la Unión Europea, Bélgica, Luxemburgo y la India, con concurrencia en Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. Ha desempeñado además funciones diplomáticas en las embajadas del Ecuador en Bolivia, en Washington, en Nicaragua, en España y en el Perú. De igual forma, Mentor Villagómez Merino ha sido representante del Ecuador en el Instituto Internacional de Integración, presidente del Comité de Negociaciones Comerciales de las Américas del ALCA y jefe del equipo negociador del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Además de haber representado a su país en innumerables reuniones internacionales, su última función fue la secretaria general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur hasta febrero del año 2022. Bienvenido, querido Mentor Villagómez Merino. Al mismo tiempo le doy la bienvenida a mi querido amigo y mi querido colega y mi querido compañero de la cátedra OMC, Francisco Rivadeneira, a quien también le doy un gran saludo y un gran abrazo y gracias por estar aquí nuevamente, al igual que a Mentor Villagómez, nuestro querido colega, amigo y negociador. Te dejo la palabra, querido Francisco, para que tú continúes con la introducción del programa. Bueno, muchas gracias, queridísimo Michel. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo y en esta ocasión el tener el placer, realmente el honor de tenerlo al embajador Mentor Villagómez con nosotros. Como ha sido el caso en muchas ocasiones, debo comenzar con lo personal. Yo he tenido realmente el placer y el honor de nuevo de haber podido conocer y de haber podido colaborar con el embajador Villagómez en muchas ocasiones, particularmente en el periodo en el cual estuve en el sector público, tanto como viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente como ministro de Comercio Exterior, pero inclusive antes en otros espacios. Como anécdota, comentarles que el embajador Mentor Villagómez fue mi profesor. En algún momento cuando yo trabajaba para la Corporación de Promoción de Exportaciones de Inversiones, la Corpey con cooperación internacional justamente de la Unión Europea, creamos una cátedra en negociaciones económicas internacionales con profesores internacionales y nacionales de altísimo nivel, tanto en el área de posgrados de gestión de empresas de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Quito, y en su equivalente en la Católica de Guayaquil. Y el embajador Villagómez fue mi profesor porque a mí me pusieron de cobaya y yo ayudé a construir el pensum, el syllabus, pero después me mandaron a mí en la primera promoción a ver qué tal había salido. Y ahí tuve realmente el placer de tenerle a mi queridísimo embajador como mi querido profesor.
y tengo muy buenos recuerdos de aquel entonces. Aparte de eso, tengo un enorme gusto de conocer a su familia, a sus hijos, con quienes tengo una relación no solo de amistad, sino inclusive con algunos de ellos hemos trabajado en el pasado. Entonces, embajador, realmente un placer tenerlo aquí. Como lo mencionábamos con Michel en la última entrevista que le tuvimos a su amigo y colaborador, el ex embajador Roberto Betancourt, yo creo que es válido también lo que le mencionábamos del embajador Betancourt. El embajador Mento Villagómez es de los pocos embajadores que realmente en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores le dieron mucho énfasis, mucha fuerza al tema económico en general y particularmente al ámbito de las negociaciones económicas internacionales. Es de los que más ha contribuido de manera constructiva, positiva en esos espacios desde la Cancillería ecuatoriana, particularmente en una época donde, como lo habíamos mencionado antes, estaba más centrado, como era normal, la política exterior ecuatoriana en los temas relacionados a los temas territoriales, particularmente con el Perú. Entonces, yo creo que usted es sin duda de los que más ha trabajado en ese ámbito y para mí es uno de los más grandes expertos que tiene el país en estos temas que vamos a tratar. Con esta introducción, querido embajador, ya entrando a la primera pregunta de cajón, como siempre lo hacemos, es, bueno, ahora más que nunca, yo diría, por la coyuntura en la que estamos, particularmente después de las elecciones en los Estados Unidos y la victoria de los republicanos y el regreso del presidente Donald Trump, más aún ahora creo que está en discusión el tema de la estabilidad y el futuro del multilateralismo, de la cooperación internacional. Y dentro de ese ámbito, dentro del multilateralismo en general, el ámbito del multilateralismo aplicado al tema del comercio internacional. Y como todos sabemos, ya viene desde hace un tiempo la discusión de que el comercio internacional, el manejo del comercio internacional desde una perspectiva multilateral está en decadencia y por ende la institución que está a cargo de la coordinación del sistema del comercio internacional y de la normativa del comercio internacional, que es la Organización Mundial de Comercio. Muchos consideran que está estancada desde hace rato, lo mencionaba el embajador Betancourt en el último conversatorio que tuvimos, y bueno, parecería ser que con el regreso a Estados Unidos, con los republicanos, eso solo puede empeorar. Entonces, sí nos interesaría mucho, querido embajador, que nos comente cómo ve usted el futuro del comercio internacional, del multilateralismo aplicado al ámbito de la economía internacional y del comercio internacional, y de manera particular cómo ve usted actualmente la OMC y cómo ve la OMC a futuro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Michel. Muchísimas gracias, Francisco. Para mí es un enorme gusto y un gran honor estar aquí en este conversatorio con ustedes. Tenemos una amistad de larga data con los dos y una relación inclusive de trabajo, como tú mencionaste, Francisco. Acabas de recordarme que pasé de profesor a subalterno tuyo. Cosas de la vida. Sí. Y además, en mucho, tú fuiste un gran profesor también para mí. Muchas gracias. Aprendí muchas cosas contigo y trabajar contigo fue realmente una experiencia muy interesante. Gracias, y con Michel también hemos tenido muchas actividades en el campo académico y en el campo comercial también, porque Michel siempre ha estado involucrado también en los temas. ¿Cómo veo la situación actual del comercio internacional? Tú señalas, Francisco, que ya desde el año, creo que 2019 o algo así, Estados Unidos se viene oponiendo a la designación de jueces para el órgano de solución de controversias. Esto ha causado, creo yo, que este es el factor que ha desencadenado una serie de problemas por los que hoy atraviesa la Organización Mundial de Comercio, la OMC, pero también todo el tema del multilateralismo, y no solo comercial, sino el multilateralismo en general. Durante la primera presidencia del señor Trump, con el eslogan de America First, Estados Unidos primero, abandonó, por ejemplo, la UNESCO, dejó varios otros organismos, empezó con el tema de comercial en la OMC,
de oposición y tal, y esto pues ha ido generando una serie de tensiones, una serie de actividades a las que han tenido que recurrir los países por la falta de previsibilidad que el no tener un sistema de solución de controversias adecuado dentro del organismo rector del comercio mundial significa, lo que esto causa. Entonces ha venido todo el tema de la preferencia de los acuerdos comerciales bilaterales sobre los multilaterales, dejar de acudir a la OMC para resolver los problemas que se han suscitado precisamente por la misma razón. El tema de proteccionismo, nacionalismo protector que se ha ido creando y que ha ocasionado fricciones comerciales, especialmente con las grandes potencias. Estados Unidos, China es uno de los ejemplos que... Sin duda. Pero también la Unión Europea contra China, el tema de los carros chinos, los carros eléctricos, en fin, una serie de problemas del proteccionismo. Aparte de eso, subsisten, creo yo, algunos problemas que se han venido arrastrando en la OMC desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Temas que se relacionan con los derechos o las aspiraciones de los países pequeños. O sea, siempre nosotros hemos considerado que los países pequeños se benefician en menor calidad y cantidad que lo que se benefician del comercio internacional de los países grandes. Y esta ha sido una demanda permanente en la OMC de buscar un cierto equilibrio en las negociaciones. Subsisten también los temas demandados ahora, sobre todo en los últimos años, por algunos países, algunos grupos de países, pero también una presión internacional fuerte de ONGs, por ejemplo, en el tema ambiental me refiero, ¿no? El tema ambiental, el tema social, que cada vez se pide, se presiona a la OMC para que en sus negociaciones se involucren más de estos temas. Claro. Y claro, la OMC me parece es el organismo adecuado para tratar estos temas, pero hasta aquí no hemos podido llegar a ningún acuerdo fundamental sobre los mismos. Y eso también puede aplicarse a varios otros temas, como el tema del comercio digital, por ejemplo. Claro. Tampoco encontramos una solución todavía y tal. Y con la situación actual mundial, que también tú señalaste muy bien, el regreso del presidente Trump a los Estados Unidos, realmente abre una interrogante seria, una interrogante amplia sobre qué va a pasar en el mundo. Parecería ser que obviamente no va a cambiar de perspectiva el presidente de los Estados Unidos respecto a lo que planteó durante su primera presidencia, es decir, Estados Unidos primero. Si esto es así, pues se van a agudizar, se van a profundizar los problemas a nivel multilateral en todos los organismos, en los organismos políticos y obviamente también en los organismos comerciales, en la OMC en particular. Ojalá esto no suceda, ojalá que no sea así. Yo siempre he tratado de ser una persona positiva, de pensar en que se pueden encontrar soluciones a los problemas. Pero claro, va a depender mucho de la capacidad que tengan los países y la voluntad política que tengan los países para sentarse, discutir estos problemas y tratar de resolverlos a futuro, ¿no? Muy bien, querido embajador. Excelente sus comentarios y sobre todo me quedo con esa idea de que a pesar de las dificultades en las que estamos inmersos a nivel internacional en este momento, hay que mantenerse optimista, ¿no? Y yo sé que usted comparte mi visión de que siempre la primera opción va a ser el diálogo y la cooperación a nivel multilateral, entonces esperemos que esos espacios se mantengan y ojalá se fortalezcan. Ojalá que sí. Con esto le paso la palabra a mi querido Michel. Gracias, querido Francisco. En realidad, muy interesante lo que tú planteas, Mentor, en torno a la visión muy clara, ¿no? Es decir, has establecido una serie de puntos que definen una acción de la OMC que se encuentra en crisis, el sistema de solución de diferencias, que es un
era la joya de la corona de la OMC, ¿no? En Sin torno duda. a su capacidad de decisión, y además que le daba un toque siempre para los especialistas en integración regional de un organismo internacional con cierta capacidad supranacional de establecer sanciones y de hacer que sean sus decisiones obligatorias, ¿no? Que obliga a los estados de alguna forma a cumplirlas. Entonces sí, eso causaba mucho temor en estados que obviamente no estaban acostumbrados a que las obligaciones vengan del sistema multilateral, ¿no? Sí, el cumplimiento de obligaciones me refiero, ¿no? Entonces eso sí es un tema clave. Otra cosa que tú planteabas que es importante, el posicionamiento del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en torno a su visión, en torno a la política comercial, que es una visión que tiene que ver de lo que se ha esbozado, de lo que pasó en la primera administración, pero de lo que se esboza en esta nueva administración, el tema de que ahora veía un titular, alcancé a ver que quería poner, amenazaba o ha hecho algún pronunciamiento en torno a poner 200% de aranceles a los vehículos eléctricos chinos, y con la visión de que no va a permitir que se establezcan fábricas de vehículos eléctricos chinos en los Estados Unidos, ¿no? Como pasó en su tiempo, recordarán ustedes, en los años 80 con los japoneses, ¿no? Claro, que se establecieron en Claro. los Estados Unidos, y eso dio como resultado toda una transformación industrial, ¿no? Dentro de la estructura de los Estados Unidos, con el aporte de los japoneses, ¿no? En este caso él dice que va a ser muy radical. Esto choca con la lógica del que nos explicaba el embajador Roberto Betancourt en un podcast pasado, en torno a la consolidación de los aranceles, ¿no? Es decir, la limitación que se establece dentro de las negociaciones para que un Estado no pueda superar un techo, ¿no? Más allá de eso. Y eso es un grave problema en la Organización Mundial de Comercio, porque justamente la Organización Mundial de Comercio es la estructura que plantea toda esa dinámica y que crea este tipo de previsibilidad, de armonía, para que los estados y los actores no estatales tengan unas reglas de juego más o menos definidas en torno a eso, ¿no? Entonces, gracias por esa clara visión que tú nos planteas. El cumplimiento de parte del presidente Trump de su amenaza, sumada a la otra amenaza que también le hizo a México, respecto de subir también aranceles casi hasta el 200%, si no cumplía ciertas obligaciones, ni siquiera de carácter comercial, sino más bien político, migratorio, temas migratorios. Bueno, esto significa el rompimiento de todas las reglas acordadas, de los acuerdos acordados en la OMC, que bueno, como organización tiene desde el año 95, pero todo el background de lo que era el acuerdo comercial, el acuerdo general sobre aranceles y comercio, son larguísimos años que se perderían simplemente por esto. Y posiblemente para que el Estados Unidos pueda tomar ese tipo de decisiones, debería tal vez salirse de la OMC. Y si los Estados Unidos se sale de la OMC, eso puede provocar una desbancada que lastimosamente terminaría en la desaparición de la organización. Por supuesto. Lo cual sería muy grave, porque volveríamos a la época de la selva. De la selva. Exactamente. La guerra comercial entre los países, y salves el que pueda, y el más fuerte generalmente terminará aprovechando. Entonces eso sería una verdadera lástima que se pierda el esfuerzo de tantos años hechos a nivel multilateral. Recordarás, Francisco, que nosotros hablo como país, el Ecuador se demoró 50 años en ingresar a la Organización Mundial de Comercio. 50 años. Y eso nos costó, obviamente, algún rato, a lo mejor más adelante podemos topar un poco ese tema. Pero ahorita quería recordar solamente que durante muchos años en que teníamos el problema fuerte del banano con la Unión Europea, el Ecuador no podía hacer nada porque no era miembro del GATT en ese entonces. Y después de la OMC recién nos hicimos miembro, pero con 50 años de retraso. Volveríamos a esas épocas, volveríamos a las épocas en que el más fuerte es el que va a dominar el comercio internacional, y sálvese quien pueda.
embajador, yo sí creo que sería lamentable la salida de los Estados Unidos, porque como ya ha quedado demostrado históricamente, no existe realmente ningún organismo internacional de carácter intergubernamental que pueda funcionar adecuadamente sin la presencia de la economía más grande del mundo, de la mayor potencia mundial, que es los Estados Unidos. Qué mejor ejemplo que el mismo tema que estamos tratando ahorita. O sea, cuando Estados Unidos propuso a través de la Carta de La Habana la creación de la Organización Internacional de Comercio, pero fracasó cuando esta no fue básicamente ratificada por el Congreso norteamericano. Estados Unidos. Ahora, por suerte salió en el camino el GATT, que de facto terminó siendo el organismo internacional que manejó el comercio hasta la constitución de la OMC. Así es, Francisco. Además, Aún con la presencia de los grandes jugadores del comercio, digamos, hay problemas serios. Imagínate sin la presencia de ellos, es decir, sin la presencia implica la posibilidad de que cada uno de estos grandes países adopte las medidas comerciales que estime convenientes para su propio beneficio. Y entonces, ¿dónde quedan los derechos de los países pequeños? Así es. Además, usar la política comercial como el garrote es realmente volver a épocas muy, muy pasadas y muy poco deseables, porque decir que voy a poner aranceles para lograr un tema político o incluso un tema comercial es volver al siglo XIX o comienzo del siglo XX. Sí, al mercantilismo básicamente. Mentor, un tema que queríamos preguntarte es, en tu amplia carrera del servicio exterior y la política comercial y la gestión que has tenido en diferentes medios de la política comercial, mecanismos de la política comercial, ¿cuál ha sido tu experiencia con la OMC en este desempeño que has tenido? ¿Cómo has llevado estos temas en torno es decir, qué rol ha jugado, por decir así, esta organización en torno a lo que tú has hecho en las diferentes misiones, en los diferentes procesos de negociación, cuando estuviste con Francisco Valvanera como ministro? Sí, bueno, en la OMC yo nunca fui representante del Ecuador ante la OMC, pero participé en muchísimas reuniones de la OMC, reuniones puntuales de diversos temas. Posiblemente la participación más entretenida que tuve fue en la reunión de Doha. Fue fundamental, ¿no? Fue muy interesante, sobre todo porque en esa época, bueno, en el tema comercial, tú conoces, Francisco, muy bien, siempre hubo una especie de pugna, una especie de lucha de poder entre lo que era el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración toda la vida y la Cancillería ecuatoriana. Inclusive, problema que lamentablemente sigue en vigencia. Sí. Quizás porque haya que aceptar ya el hecho de que debe haber un Ministerio de Comercio y que la Cancillería no es el principal llamado a manejar el comercio, aunque eso personalmente yo siempre discrepé. Yo pensé que la parte comercial era parte integrante de la política externa del país. Ahora, es parte de las relaciones internacionales. Pero hay otros países, muchos, que lo utilizan separadamente. El propio Estados Unidos, que tiene el USTR y un departamento de comercio. Claro. La Cancillería, el Departamento de Estado poco tiene participación en el comercio. Muy poco, sí. De Estados Unidos, pero, en fin. Bueno, entonces, en la época esa que les estaba contando, en la época de la ronda de Doha, en la Cancillería teníamos un canciller de carácter fuerte y de fuerza política también muy significativa, que era el doctor Heinz Meller. Claro. Entonces, Heinz Meller dijo que la Cancillería tenía que participar en la ronda de Doha, de la OMC. Además, ya la representación del Ecuador ante el Organismo Internacional de Comercio la venía llevando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Pero de todas maneras había un ministro de Comercio, que era Richard Moss, un gran amigo, Richard Moss, un hombre muy bien, Richard Moss. Y fuimos con diferentes visiones. Yo representando al Ministerio de Relaciones Exteriores por orden del canciller, con la instrucción precisa instrucción
de cargarme la ronda de hoja si es que no se trataba el tema de banano. O sea, la risa que a ustedes les causa eso ahorita, a mí también me causó. O sea, que el Ecuador se quiera cargar la ronda de hoja, pero Heinz era un hombre muy, muy decidido. Decía, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacemos valer nuestros derechos y los hacemos valer hasta el fondo? Tú sabes que ahí era cuestión de un voto. O sea, prácticamente los países tienen derecho de veto, claro, porque si no se aprueba por consenso, simplemente no se aprobaba la ronda de hojas. Bastaba que el Ecuador se ponga y tal. A mí me pasó algo parecido en 2011 cuando era viceministro en la conferencia ministerial de Ginebra, donde me instruyeron a hacer algo medio parecido. ¿Ah? Y tuvieron que aceptar o se caía la ronda. Así que entiendo muy bien, embajador. Ahí y claro, Richard era un hombre muy conciliador, Richard quería totalmente negociar y tal. Y finalmente creo que Richard conversó con el canciller Meller y obviamente el Ecuador no se llevó la ronda, a pesar de que la ronda fue un fracaso total en sí mismo. Lo que es lamentable, embajador, si usted me permite, porque para aquellos que nos escuchan hay que recordar que un poco la idea de la ronda Doha o la ronda para el desarrollo, como muchos les llaman, era la propuesta más agresiva que tenía la OMC desde la ronda Uruguay, ¿no? Se esperaba que iba a ser la ronda, ¿no? Después de la ronda Uruguay, pero no pasó mayor cosa, ¿no? Lamentablemente. No sucedió así. Sigue, embajador. Pero bueno, esto era para contarles un poco la participación que de alguna manera he tenido dentro del Organismo Mundial de Comercio, ¿no? Tremenda. Sí, vital. Aquí tendríamos que recordar un poco el problema del banano, sí, para el Ecuador. El problema del banano que empieza años 90, tal vez 93, 94, en que la Unión Europea establece la política común del mercado del plátano. Antes de este año, el Ecuador vendía a los diversos países miembros de la Unión Europea con distintos aranceles. No había una política común, un arancel externo para el banano. Uh-huh. Entonces vendía a diferentes aranceles y todos eran muy beneficiosos para el Ecuador. Pero había una presión muy fuerte de los países ACP, llamados ACP, Asia, Caribe y Pacífico. Las excolonias. Excolonias de Europa, consideradas así por Europa, sin perjuicio de que nosotros también fuimos excolonia de Europa. Buen punto. Lo que pasa es que España y Portugal ingresaron a la Unión Europea también en forma tardía. Claro. Y entonces, de alguna manera, Europa consideraba que sus excolonias eran los países ACP, países Asia, Caribe y Pacífico. Y para ellos estableció unos regímenes muy, muy beneficiosos. Acuerdo de Yaoundé, seguido por acuerdo de Lomé. Entonces tenían ya un régimen especial. Pero ellos insistieron mucho para que se adopte esta política común de mercado, que era claramente discriminatoria respecto de las importaciones de bananos de terceros países, así nos llamaban a los países latinoamericanos. Así es. Y ahí empezó una serie de reclamos ante la OMC, paneles, se llaman paneles en la Organización de Comercio, en los que el Ecuador no participó directamente porque no era miembro de la Organización Mundial de Comercio. Pero sin embargo, de alguna manera se seguía las discusiones, etcétera, sin que nosotros podamos actuar. No éramos miembros del GATT. No éramos miembros del GATT. Yeah. Y bueno, tampoco el organismo de solución de diferencias era una de las deficiencias del GATT, claro, que fue corregida cuando la creación de la OMC, exacto, en el 95. Todos esos paneles que se llevaron a cabo fueron declarando la inconsistencia del régimen europeo de importación de banano con las normas internacionales de comercio establecidas por GATT-OMC. Uh-huh. Sin embargo, la Unión Europea nunca hizo caso de eso. Nuevamente, volvemos al tema de los más fuertes, los que sí pueden adoptar medidas sin que sean castigados. Solamente cuando fuimos ya miembros de la OMC, después del año 95 en Marrakech, que el Ecuador ingresó a la OMC, ahí pudimos plantearle nosotros como país, y le planteamos, no me acuerdo si fueron 2 o 3, pero 2 paneles lo planteamos a la OMC
y ganamos ambos paneles. Y ahí inclusive llegamos a una etapa de retaliación comercial. Ah, sí, me acuerdo, claro. Que parecería que no, o les pareció al principio a todo el mundo que no era muy importante, pero cuando nos metimos con derechos de propiedad intelectual, Sí. realmente les hicimos asustar a la Unión Europea y empezaron a hablar de otra cosa. Claro, el Ecuador fue el primer país que hizo eso, ¿no? O sea, normalmente la retaliación se da en el ámbito del cual se está discutiendo, pero eso era más o menos como dispararnos al pie, ¿no es cierto? Exacto. Porque no íbamos a hacer nosotros mismos daño subiendo los aranceles o restringiendo productos que necesitamos nosotros de la Unión Europea. Entonces nos autorizaron a irnos a otros ámbitos, a otras disciplinas, en este caso la propiedad intelectual. ¿Verdad? Que eso sí les duele a los europeos. Por eso es que se pensaba que no tenía mayor sentido que un país pequeño demande a un país grande, porque aún en el caso de ganar sucedía lo que tú mencionas claramente, que era un hacerse daño a uno mismo. Pero cuando el Ecuador consigue por primera vez, y eso crea un antecedente Por supuesto, claro, muy grave, quizás ese fue lo que más temor le causó a la Unión Europea, el precedente que iba a crear, porque así los siguientes paneles, ya no del Ecuador, sino de Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera, podían recurrir a los mismos mecanismos. Exactamente. Entonces fue muy interesante. En todos esos procesos yo de alguna manera venía participando, porque además yo estuve trabajando como representante del Ecuador ante la Unión Europea. En dos ocasiones estuvo Dos embajador, ¿no? Como consejero, ¿no? Primero como ministro de la embajada y después como embajador. Un total de 10 años. Claro, me acuerdo trabajando de eso, ante embajador. la Unión Europea. Esa circunstancia de estar representando al país ante la Unión Europea por un periodo tan largo, Sí. que no es usual, me permitió participar en una serie de procesos que se llevaban a cabo en el GATT y después en la OMC. Uh-huh. Claro, es decir, colateralmente, ¿no? Sí. Porque bien, es decir, qué gran experiencia estar en la Unión Europea y además durante un largo tiempo poder generar una red, ¿no?, de contactos dentro de ese mundo que es tan complejo, es tan difícil, es decir, es un mundo en el cual hay todas las lógicas diferentes entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y además todos los lobbies que se juntan ahí, y poder generar es decir, tener 10 años ahí es realmente toda una historia de vida, ¿no? Sí, realmente es inusual que haya tanto. No es muy común. En una ocasión casi dejo la Unión Europea para ir a Ginebra. Y esto era porque el embajador Roberto Betancourt, en ese entonces embajador ante la OMC, quería también hacer una especie de cambio de actividades. Eso no resultó, no se dan así las cosas en el servicio exterior, no somos nosotros los que decidimos qué nos gusta más, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que decide dónde podemos trabajar mejor. Claro. Por eso no fui a la OMC en carácter permanente, pero estuve vinculado así. Todo el tiempo, desde la Unión Europea en particular. De alguna forma. Embajador, justamente ya que menciona usted la Unión Europea, y como ya lo hemos dicho y evidenciado en programas anteriores, hay una relación intrínseca clara entre el mundo de la OMC, las disciplinas de la OMC y propiamente lo que se hace en el ámbito de las negociaciones fuera de la OMC, bilaterales, plurilaterales. Si nos podría usted un poco contar cuáles han sido algunas de sus experiencias en el ámbito justamente de las negociaciones de este tipo en representación del Ecuador. Por ejemplo, yo me acuerdo que usted participó en el ALCA de manera muy importante, que fue una de las primeras iniciativas de ir hacia la constitución de una zona de libre comercio de las Américas, básicamente. Pero sobre todo y particular, usted mencionaba la Unión Europea, donde usted tiene una experticia, una experiencia extraordinaria, porque estuvo tantos años representando al país allá en Bruselas. Pero también recuerdo claramente que usted fue quien arrancó el proceso que llevó al inicio de la negociación del Ecuador con la Unión Europea, del acuerdo de asociación. Claro. Y que posteriormente, cuando el Ecuador tomó la decisión de salirse en aquel entonces, a mí me tocó primero tratar de convencer a los europeos de volver a sentarse a la mesa y finalmente arrancar y cerrar el proceso de negociación.
y me acuerdo que ese periodo fue muy importante y su participación muy valiosa. Coméntenos un poco, embajador, lo que usted crea más adecuado al respecto de este tema. Sí, Francisco. Bueno, el proceso de negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea no fue el primer proceso de negociación en el que participaba el Ecuador. Hablo de un proceso de negociación importante, Así es. de tratar de llegar a un acuerdo de libre comercio, en definitiva, conocidos como acuerdos de libre comercio, un acuerdo comercial amplio, relacionado siempre con las normas de la OMC. Pero sí fue el primero que tuvo éxito, el primero que culminó finalmente, luego de toda una serie de peripecias durante el periodo de negociación, pero terminó siendo un acuerdo comercial exitoso, y más aún, no solo exitoso en la negociación, sino en sus resultados. Hoy, que han pasado ya varios años, 7 años. de vigencia del acuerdo, ha demostrado claramente que teníamos razón quienes pensábamos que el acuerdo iba a ser beneficioso para el país, y no lo contrario. Pero efectivamente, el acuerdo nace porque en los años 90, estamos hablando ya de casi 30 años han pasado, pero en esos años, difícil pensar que han pasado tantos años si seguimos siendo tan jóvenes. Totalmente de acuerdo, embajador. Muy bien. En esos años, los años 90, América Latina no tenía ninguna prioridad en Europa. Europa estaba preocupada más bien el eterno reto de su ampliación, la política de vecindad, los países vecinos a quienes cuidaba mucho, los temas de seguridad, 90, pero después que se agudizaron luego de los acontecimientos ya en el 2000 el tema de las torres, septiembre 11 de septiembre. 11 de septiembre. Entonces, realmente, la última prioridad de Europa en ese entonces era América Latina. Y en el año 94 o 93, no estoy seguro, la Unión Europea decidió establecer una política respecto de cómo pensaba tratar a los países de América Latina. Esto estaba inserto dentro de una política general que era producto del final de la Guerra Fría. La época de posguerra fría determinó que la Unión Europea empieza a tratar a los países importantes y el resto como grupos de países, empezaron a tratar como grupos de países. Empezaron con los acuerdos de asociación con Chile y con México, y se inició las negociaciones con el Mercosur. Quedaban entonces en América Latina los países andinos y los países centroamericanos. Que por cierto dicen que están presionando para que ya se cierre finalmente ese acuerdo, ¿no? 30 años después. Con Mercosur, con Unión Europea, Mercosur. Con la oposición férrea de Macron. Claro, y del sector agrícola, y Francia, que es muy eminentemente agrícola. Claro. Entonces está aún por verse, pero están tratando de ver si cierran antes de finales del año. Eso comenzó en esa época. Claro, imagínate. Eso muestra claramente que los acuerdos de negociación pueden durar un montón de tiempo. Por eso tienen que estar relacionados a políticas de Estado. Sí, totalmente. Claro, totalmente. Sigue, embajador. Entonces, ¿qué sucedía con los países de Centroamérica y los países andinos? Empezamos a ser una especie de países de segunda categoría en el tratamiento con Europa. Era necesario entonces robustecer las relaciones con la Unión Europea. Pero Europa consideraba que ni Centroamérica ni los países andinos habían adquirido un grado de desarrollo suficiente o un grado de integración suficiente para poder negociar en bloque, porque la idea era negociar intrabloques. Claro. Y lo cual era cierto en parte, porque a mí me parece una buena idea. Hasta hoy creo que no llegamos a tener una unión aduanera perfecta. Jamás llegamos a un mercado común. Y para poder negociar teníamos que tener las políticas comerciales únicas para todos, cosa que no había. Sí, pero nos empeñamos en demostrarle a la Unión Europea que sí era posible negociar con la CAN en grupo, en bloque. Y eso pues empezó iba a decir un proceso, pero fue casi un vía crucis.
Claro, totalmente. Para conseguir que la Unión Europea acepte, al principio ni siquiera negociar, que acepte entrar en un proceso de evaluación de si es que era posible o no era posible negociar un acuerdo bloque a bloque con la comunidad andina. Y esto lo logramos en el año 94, un poco después, en el año 2004. Sí. En el año 2004, en la cumbre de Viena, sí, tú señalas muy bien. Me acuerdo de una reunión que tuvimos en el Hotel Marriott, me acuerdo. Donde creo que usted estaba ahí, donde se discutió justamente este tema de arrancar las negociaciones con la CAN. Eso ya era los 2000. Pues claro, en la cumbre de Viena, que claro, eso fue el año 2004, me parece. Te recuerdo un poco, el proceso fue desde el 99 al 2004, toda esta serie de evaluaciones de exactamente, en el cual la comunidad andina en diferentes reuniones, cumbre andina, Unión Europea y una serie de, cuando ya comienzan las cumbres birregionales, la de América Latina, el Caribe del 99, que fue en Río de Janeiro. Esa es como que el inicio formal de toda esta capacidad, de demostrar toda esta capacidad de gestión de la que tú participaste, sí, directamente, de la comunidad andina como una estructura, un bloque que podía ser una contraparte de la Unión Europea como bloque en una negociación y un acuerdo de asociación. Una contraparte válida para sí, que pueda llegar a negociar. La cumbre viene en 2004. En esa cumbre, tú señalas muy bien, te acuerdas muy bien, tienes una excelente memoria. El Consejo de Ministros de la Unión Europea da la aprobación para que la Unión Europea pueda iniciar un proceso de negociaciones. Pero aún todavía nos demoramos 3 años más. Hasta el 2007 nos demoramos los países andinos hasta la cumbre de Tarija. 2007 en la cumbre de Tarija, ahí, si la memoria no me falla, se aprobó la resolución 766 o 677. No me acuerdo, era un número clave, porque era la resolución en la que los países decidimos que podíamos negociar bloque a bloque. Y así íbamos a empezar las negociaciones bloque a bloque. Esto era el año 2007. ¿Pero qué pasó ahí? Llegan a la CAN en el año 2007 a ciertos países de la CAN, Bolivia, Venezuela y Ecuador, llegan Chávez, Evo Morales y Correa. Pues había llegado un poco antes, ¿no? Y con eso, el modelo de desarrollo que venía manejando la CAN se desvanece, se rompe ese modelo de desarrollo que nos proporcionaba una cierta unidad, porque era un modo de desarrollo basado en el regionalismo abierto, por un lado en el lado comercial y también de democracia, democrático en el campo político. Al desaparecer eso, empezaron todos los problemas atinentes a la negociación. Sin embargo, logramos 4 rondas de negociaciones en esa modalidad bloque a bloque. ¿Y usted era el jefe de negociador en esa época, embajador? Sí, yo era subsecretario de asuntos económicos primero y después de de política económica internacional primero y después fui subsecretario de asuntos económicos y ahí como asuntos económicos tenía mi cargo los temas comerciales también. Claro. Empezamos estas 4 rondas. La tercera de estas rondas se llevó a cabo en Quito, que era lo que conversábamos un poco antes de iniciar formalmente el programa, la reunión famosa en el Swiss Hotel. Me acuerdo clarito. Después del periodicazo que me mandó uno de los ministros de ese entonces, al afirmar que la delegación ecuatoriana está negociando en contra de las instrucciones del presidente de la República. Bueno, ahí se probó en esa ronda, en la tercera ronda, bloque a bloque, la casi imposibilidad de negociar bloque a bloque. Ahí se rompió. No solo por esta, que lo pongo así a nivel de anécdota, sino también porque habían discrepancias en ciertos temas. Básicamente 2. El uno era propiedad intelectual y el otro era comercio y desarrollo sostenible. Porque en el Ecuador, un grupo del gobierno, una facción del gobierno,
empezó a hablar de que el Ecuador no puede negociar acuerdos de libre comercio, que solamente puede negociar acuerdos de comercio para el desarrollo. Esto es interesante, después les haré notar por qué es interesante esta idea de los acuerdos de comercio y desarrollo. En mi criterio, todos los acuerdos comerciales lo que buscan es el desarrollo de los países, o sea, buscamos mejorar, tener mejores accesos, etcétera, ¿no? En fin. Pero se presentan estos dos problemas durante la tercera ronda. Colombia y Perú eran países que apretaban mucho el acelerador para continuar el acuerdo, y entonces Colombia empieza a hablar de una negociación ya bilateral o multilateral, pero ya no en bloque. Todo el bloque. Eso para el Ecuador era complicado, la salida, se veía difícil poder negociar un acuerdo en ese entonces solos. Y bueno, tuvimos que aceptar. Seguimos una cuarta ronda, pero después de esa cuarta ronda ya la cosa fue imposible de continuar. Este grupo que se oponía a las negociaciones era un grupo del gobierno y también grupos de sociedad civil, etcétera, en el Ecuador, en el país, que se oponían a la negociación del acuerdo por parte del Ecuador. Este grupo convenció al presidente de que el Ecuador suspenda, porque es interesante señalar aquí que durante todo el proceso de negociación el presidente Correa nunca se pronunció en contra de la negociación. Al principio tampoco se pronunciaba a favor, es cierto, pero mantenía una dualidad entre dos grupos de ministros, unos que estaban a favor y otros que estaban en contra, claramente. Y este grupo que estaba en contra le convenció al presidente no de que se salga de las negociaciones, porque eso había tratado de hacerlo y no lo había logrado, pero sí de que suspenda las negociaciones por parte del Ecuador hasta que la Unión Europea solucione el tema del banano. Es decir, lo que no se había logrado en 16 años, que querían que el Ecuador suspenda hasta que se consiga esta solución mágica a un tema de 16 años. La idea, obviamente, detrás de la propuesta era que si antes no se pudo solucionar en 16 años, esto no se iba a solucionar y por tanto el Ecuador no iba a participar de la negociación. Pues conseguimos la solución en 5 meses. Increíblemente logramos llegar a un acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo de Ginebra, en mayo del año 78, 2005, 2000, bueno, no me acuerdo. Pero llegamos a un acuerdo con la Unión Europea. ¿Y por qué llegamos a ese acuerdo? Fue más fácil que los otros 16 años, porque la Unión Europea de todas maneras pensaba resolver el tema del banano dentro de la negociación comercial que llevaba a cabo con la CAN. Entonces, los países también sabían que de alguna manera iban a resolver así y flexibilizaron sus condiciones. Entonces llegamos a un acuerdo, pero no pudimos volver a la mesa de negociaciones, por lo que señalabas tú antes, Francisco. Ahí la Unión Europea, Perú y Colombia habían seguido adelantando y no querían que el Ecuador vuelva a participar porque les retrasaba eso el proceso. Y entonces tú ya como viceministro en ese entonces, me parece, tuviste que luchar para que los países acepten volver a tal, y nos aceptaron realmente cuando ya Colombia y Perú concluyó sus negociaciones. Entonces ahí nosotros lo que nos tocaba era pues adherir a un convenio que ya había sido suscrito. Y lo hicimos así, pero también con unas salvedades que ustedes conocen muy bien, que se negociaron más favorables hacia el Ecuador, en base al reconocimiento que había de la Unión Europea de respetar las asimetrías que habían entre los países, no solo entre los países CAN y la Unión Europea, sino dentro de la CAN. Sí, eso insistimos mucho. Así que logramos eso finalmente. Sí, es correcto. Pero eso fue el proceso de negociación con la Unión Europea. Participamos en las rondas. Cuando ya regresamos a las rondas de negociación, ya como Ecuador, para la negociación de lo que se llegó a llamar el acuerdo comercial multipartes, trabajamos ahí y después
decidieron el gobierno, no sé si el gobierno, pero el canciller de ese entonces decidió que yo no estaba funcionando muy bien porque había logrado regresar a las negociaciones y entonces decidió mandarme de embajador a la India. Qué bien, la India. Me hizo un gran favor. Cierto, que usted estuvo por allá. Me hizo un gran favor. Y entonces ahí Roberto Betancourt asumió las negociaciones y llegaron a concluir el acuerdo que hablamos hace un rato. Ese fue el tema de las negociaciones. Pero tú mencionaste un tema interesante antes, Francisco, también, que fue otro proceso de negociación comercial muy significativo para el Ecuador. El ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, producto de la iniciativa para las Américas que lanzó George Bush, también en los años 90, en 1990. Estas dos décadas, 90 y 2000, fueron las épocas más dinámicas para el comercio, sí. Para el comercio multilateral. El comercio multilateral, con el nacimiento de la OMC, etcétera, etcétera. Entonces, el ALCA es uno de las 23 propuestas que conformaban el plan de acción que se llamaba, creo que, para el progreso y el desarrollo de las Américas, algo así. Una de las 23 propuestas, crear una zona de libre comercio en las Américas que hubiera reunido a más de 800 millones de habitantes en ese entonces, y eso lo hubiera convertido en el mercado más grande, el mercado comercial más grande del mundo, la zona comercial más grande del mundo. También ahí fue interesante la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la misma razón que mencioné hace un rato, por el temperamento, el carácter del canciller Heinz Meller y la creencia que tenía el canciller de que el comercio era parte de la política exterior del país y que debía ser manejado por él. Pero en los 10 años previos, o sea, desde el año 90, que fue la iniciativa de las Américas, hasta el año 2000, hubo un montón de reuniones a nivel presidencial, a nivel ministerial, etcétera, de la iniciativa de las Américas, donde se venía tratando estos temas. Pero ya la negociación, se crearon, me acuerdo ahí, unos grupos, se llamaban grupos de trabajo, que iban a analizar todos los temas comerciales sobre los que después se negociaría en el ALCA, pero el Comité de Negociaciones Comerciales, propiamente dicho, se lanzó recién en el año 2008. No, 2001, 2002 versión. En las fechas tengo una enorme confusión. No se preocupe, embajador. Pero no, el tema fue en el año 98 se crea el Comité de Negociaciones Comerciales, donde se establece ya que los grupos estos de trabajo se conviertan en grupos de negociación y que presenten un proyecto de texto concreto para la negociación del tratado que crearía la zona de libre comercio. Y esto se concretó 2 años después en la reunión del año 2000 en Buenos Aires. Ahí asume la presidencia el Ecuador. El proceso del ALCA había sido diseñado para que sea coordinado en forma rotativa por diferentes países. Fueron primero Canadá, después fue Argentina, el tercero era el Ecuador, y el cuarto grupo era una dupleta de Brasil y los Estados Unidos, que tenían que negociar ya al final el cierre de la negociación. En Argentina, en el año 2000, nos tocó a nosotros, al Ecuador, asumir la presidencia del ALCA, y entonces yo asumí la coordinación, la presidencia del Comité de Negociaciones Comerciales. Uh-huh. Y el trabajo era complejo porque el Ecuador tenía que ver 2 tipos de negociaciones simultáneas. La una que era la presidencia, el manejo de la presidencia del ALCA como tal, y el otro eran las negociaciones comerciales propiamente dichas, que el Ecuador las llevaba en forma conjunta con la CAN, igualmente en una especie de bloque a bloque. Y esa participación a nivel de CAN se convirtió prácticamente en una tercera negociación. Claro, negociábamos entre los países andinos primero las posiciones a presentar en la CAN. Muy interesante también, por cierto. Un gran ejercicio. Porque además impulsaba el proyecto de integración.
Claro. Nos hacía avanzar en temas que no habíamos logrado ponernos de acuerdo Acordar entre si nosotros. no hubiera habido la presión que había de negociar internacionalmente. Claro, claro. De ahí que los acuerdos de libre comercio, desprestigiados por muchos, no aceptados por muchos también, pero tienen enormes ventajas. No solamente es el acceso al mercado, es poner el mercado interno en conformidad con arreglar la casa, Sí. la casa adentro. Claro. Y es fundamental. Y eso empezamos a hacer a nivel de comunidad andina, primero en el ALCA, que fue anterior, y después en la negociación del acuerdo con la Unión Europea, Claro, igualmente. claro, así es, embajador. Esa fue la época que usted integró, se creó, yo creo, el primer gran equipo, ¿no?, de negociadores. Ahí entró Para Juan el ALCA, Falconi, claro. nuestro querido Juan Falconi Que en Morales, paz que en paz descanse, querido amigo, que le hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Sí. Nuestro gran amigo Alfredo Corral, Alfredo. que lo tuvimos aquí sentado también en donde está Qué usted, bien, hablando qué bien. de propiedad intelectual de OMC. Claro. Un excelente equipo, grandes personas. Fido fue director del organismo nacional pues, de propiedad Claro, del intelectual. IEPI en esa época. El IEPI. Ujú. Y muy buen director, además. supuesto. Un gran Un director. conocedor nato del tema. Así es, embajador. Entonces ahí seguimos en las negociaciones del ALCA que desgraciadamente también resultaron fallidas. Sí. Fallidas por la intransigencia de los Estados Unidos de hablar de los subsidios a la agricultura, Un tema importante. en que era esa muy época. Tema de importante, fondo. y por tanto eso pues levantó la reacción de, sobre todo de Brasil, Argentina, Uruguay, en Venezuela también. Muy interesante, embajador. Y por eso fracasó ese era un gran proyecto, Interesante, definitivamente sí, era un gran proyecto. Estados Unidos quería reconstruir las relaciones comerciales. También después de la terminación de la Guerra Fría, entonces dentro de la política de los Estados Unidos quería reestructurar las relaciones comerciales basándose en el tema de la deuda que estaba vigente en esa época. Era un tema gravísimo el tema de la deuda que estaba siendo no servida, no pagada por los países. Había temor de que muchos países caigan en default. Entonces ese era uno. Y después tener unos lazos comerciales separados de lo que sea una ideología. Y eso se podía precisamente porque en ese entonces América Latina un poco había vuelto, los países habían retornado a la democracia, había una apertura comercial amplia y el momento era oportuno, era apropiado. Pero las cosas cambian en la vida, lo único seguro de la vida es el cambio Sí, ¿no? Claro. y la muerte. Y ahora estamos de retorno a todo el, digamos, estamos en un escenario totalmente contrario, diferente al que usted menciona de esa época, ¿no? Totalmente. Es el retorno del proteccionismo, básicamente. Sí. Tú lo has planteado. ¿Qué así, es un retroceso? Para la perspectiva de muchos como nosotros que hemos trabajado en estos temas, sin duda. Pero tú lo planteas así de una forma muy importante e interesante en torno a lo que es el cambio, ¿no? Lo que tú dices que lo más seguro es esta dinámica de cambio que la hemos vivido. Así, tú lo señalas desde los últimos, de hace 30 años, si ha habido una corriente que ha tenido diferentes tipos de dinámicas, ¿no? Es decir, tú mismo estuviste en Doha y pudiste mirar el Acuerdo de Comercio para el Desarrollo de la OMC y después estuviste con la Unión Europea, es decir, negociando y pudiste ver la dinámica de los acuerdos de integración en torno a estos mega acuerdos birregionales que eran. El único que existe ahora es el que suscribieron con Centroamérica, ¿no? El que está vigente con el sistema de integración centroamericana, es decir, el único acuerdo de asociación de bloque a bloque como tal, además porque no causaba ningún tipo de problemas de fondo en la estructura, en la dinámica, muy a diferencia de los andinos, que los andinos entre sí mismos tenían intereses, sobre todo políticos diversos, creo yo, ¿no? Hasta opuestos. A la final fueron los que hicieron que Colombia y Perú se vayan por su lado. Más pragmático, Ecuador entra en una segunda fase, ¿no? En torno a una negociación que no debió haber abandonado porque igual le convenía mucho, y Bolivia sea parte hasta el momento actual, que no ha sido parte todavía. Pero bueno, si eso es como tú dices, si el cambio es lo que permite, vamos a ver el cambio en la dinámica actual, qué es lo que nos va a traer como relaciones, ¿no? Es decir, estamos especulando en el momento actual en torno a lo que plantea el presidente Trump,
no creo que la estructura institucional de los Estados Unidos, a pesar de todos los temas que tiene, tampoco es decir, tampoco sea tan poco sólida como para que pueda darse un fondo de implosión o generar este tipo de mecanismos que van a sacar a Estados Unidos de la dinámica global. Entonces no creo que sea tan sencillo eso tampoco. Es decir, puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a dar el cambio. Hablando del cambio, el tiempo ya nos está pasando la factura, y quisiéramos un poco que en torno a esto, que me parece genial lo que decir, todo el planteamiento, todo lo que tú señalas, pero esto del cambio, que nos des unas palabras para nuestros radioescuchas en torno a cómo decir, qué se puede sacar como no sé si como conclusión, pero como cambio, cómo vemos los temas, un mensaje para nuestros estudiantes, todas las personas que nos siguen en el programa, en torno a esta serie de reflexiones que nos has compartido en este momento actual. Gracias, Michelle. Hace un ratito yo afirmé que esta actual situación por la que vivimos resulta en un retroceso, y fui muy bien y oportunamente corregido por Francisco en el sentido de que para quienes pensamos de esta manera. Es cierto, porque es así. No todos pensamos de la misma manera. Esa es la maravilla de la humanidad, de tener la capacidad de poder pensar, y eso no nos obliga a pensar de una determinada manera siempre. Pero efectivamente hay gente que piensa de otra manera, a la que nosotros vemos concretamente el tema comercial internacional y el multilateralismo del que hoy estamos hablando, que está en nuestra visión en peligro inclusive de llegar a una extinción y que retornemos o volvamos a las épocas de guerras comerciales y en fin. Al medioevo comercial. Imagínate lo que sería. Pero para la gente que piensa que hay otras formas de negociación y que los intereses de un país deben prevalecer sobre el resto del mundo porque así lo impone su objetivo prioritario, que es su supervivencia como país y tal, su imperativo categórico, para llamarlo de alguna manera, Estados Unidos primero. Y si es que las políticas que adopte el nuevo régimen republicano, presidido por el señor Trump, se ratifican en lo que él ha venido manifestando que haría, en las medidas que ya ha anunciado que tomaría, yo pienso que desafortunadamente hay una seria situación que afecta el multilateralismo global y en todas las materias, pero también específicamente, porque de eso se trata este programa, de la parte comercial y la OMC en particular. Al principio también creo que dije que confiaba de alguna manera en la capacidad de los países, otros países y de mucha gente dentro de los Estados Unidos que también influye en la opinión pública, etcétera, etcétera, para sentarse y pensar en qué es lo beneficioso. ¿Es beneficioso romper con el esquema multilateral de comercio? ¿Es beneficioso sentarse en un foro, que eso es lo que es la OMC, para poder discutir todos los problemas que tenemos y tratar de buscar soluciones comunes a todos los países, tratando de beneficiar equilibradamente a todos los países? ¿O preferimos volver a la guerra comercial, al sálvese quien pueda, al caos, etcétera? Yo soy optimista, así que pienso que ojalá podamos resolverlo. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos tratar de comprender las razones que motivan las dos líneas de pensamiento. Estados Unidos tiene una enorme población que también se siente defraudada. Siente que su país, considerado antes como la única potencia en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, la única potencia en el mundo, los Estados Unidos, con un nivel de vida totalmente alto para ese entonces, etcétera, etcétera, ha ido decayendo. Eso es lo que piensa mucha gente. Y en efecto, en los Estados Unidos hay unas desigualdades hoy enormes, inmensas,
Y si alguien viene y te ofrece rescatar ese país y volverlo a poner en el primer lugar del mundo, pues tienes una enorme cantidad de seguidores que han llevado al poder al señor Trump. Ahora, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, decía mi abuelo. Y entonces, mientras estás en campaña, tú puedes hacer una enorme cantidad de ofrecimientos, etcétera, etcétera. Y después algo tendrás que cumplir, seguramente vas a tener que cumplir algo. Pero no creo que se llegue a la irracionalidad de querer cumplir a rajatabla todos los ofrecimientos que han hecho, establecer aranceles porque México no actúa de acuerdo a lo que los Estados Unidos piensa que debe actuar en el tema migratorio. Yo creo que esas cosas a lo mejor no llegan a darse. Entonces, sí, es necesario recapacitar, pensar, estudiar cuáles son las razones que motivan a las dos formas de pensamiento para tratar de acoplarlas y poder marchar juntos en un equilibrio hacia el futuro. Qué buen punto, Mentor, realmente qué gran conclusión, es decir, muchas gracias. Broche de oro ahí es una reflexión muy válida y que nos deja pensando en una serie de elementos que debemos considerar para que las cosas funcionen adecuadamente, ¿no? Si, que tú decías, para nosotros tal vez es de una forma, pero yo creo que el punto es analizar exactamente en las corrientes cómo armonizar, ¿no? Esas corrientes de alguna forma, cómo lograr algún tipo de armonía de las corrientes. De acuerdo. Querido Francisco, palabras de cierre. Pues simplemente agradecerle otra vez, querido embajador, por habernos acompañado el día de hoy. Fue muy grato el poder escucharle a usted, recordar muchos momentos que compartimos en el mundo laboral, en estos temas que nos apasionan a los tres, y bueno, reiterarle el respeto, la admiración y el aprecio que le tengo. Esperamos volver a conversar con usted a futuro. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Michelle. Para mí ha sido el honor y el gusto de estar aquí con ustedes. Espero haber aportado con algo al pensamiento que yo sé que ustedes tienen, a la importancia que le dan al comercio y a este programa. Absolutamente. Muchísimas gracias Mentor. Gracias. Voy a hacer el cierre ahora agradeciendo a nuestros escuchas y diciéndoles que esto ha sido todo por hoy en esta misión de conversaciones con negociadores comerciales. Agradecer especialmente a Mentor Villegómez, nuestro invitado del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador y @CAE Ecuador. Hasta la próxima.